Hola, buenos días. Bienvenidos a este debate en el que vamos a hablar de las buenas prácticas para una movilidad sostenible en las empresas, organizada por eldiario.es. Mi nombre es Marta García, soy la presidenta del WWCOTI, una organización internacional de periodistas, y tengo el honor de estar aquí con cinco líderes de opinión en materia de movilidad sostenible en las empresas, que nos van a desvelar si realmente las empresas están haciendo lo que la sociedad espera de ellas o no. Pero bueno, nos lo van a decir enseguida. Paso a presentarles. Tenemos allí al fondo a Cédric Vigneault, que es director de Fleets en CRT. Los camiones. Muy bien, de Moeve. Sí. Luego, a continuación, tenemos a Marina Vela, que es responsable de cuentas corporativas de Iberia. A continuación, tenemos a Dilmer Alvarado, director de comunicación y marketing de Bus for Fun. Luego, Laura Vélez de Mendizábal, e-Mobility Expert en Transport and Environment. Y aquí a mi lado tenemos a Lucía Martínez Ribeiro, directora general de Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Así que, como estás aquí a mi lado, Lucía, pues vamos a empezar por ti, ¿no? No sé si hay la suficiente sensibilidad con el tema de la movilidad en el transporte. Y, sobre todo, cuando hablamos de la movilidad dentro de la sostenibilidad en los desplazamientos, una parte importante, sin duda, son los desplazamientos al trabajo, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor no nos movíamos del barrio y tal, pero cada día miles de coches van y vienen, vemos las carreteras, las autopistas, con trabajadores que van a acometer sus funciones, ¿no? ¿Está medido este impacto dentro de todo este universo del que hablamos? Pues buenos días, Marta. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al diario.es que la organización de estas jornadas y haber contado con nosotros para ellos y compartir este ratito pues, con estos grandes profesionales. Respecto a la pregunta que me comentas de si está medida el impacto de la movilidad laboral, pues las cifras que manejamos es que la movilidad laboral representa pues, aproximadamente un 30% de lo que es la movilidad total diaria. En las grandes ciudades, pues tipo Madrid, Barcelona, este porcentaje puede aumentar, con lo cual es un indicativo de que es una movilidad que tenemos que tener muy en cuenta en nuestras políticas de movilidad sostenible. Además, la movilidad laboral tiene un efecto que, digamos, arrastre a otro tipo de movilidades, porque un ejemplo muy sencillo, yo si salgo de mi casa en coche para ir a mi centro de trabajo, si tengo que dejar a los niños, pues los dejo en coche. Y a la vuelta, a lo mejor, si tengo que ir al gimnasio, pues hago ese mismo desplazamiento en coche. Entonces, no es solo el efecto de lo que es el número de desplazamientos de mi casa a mi centro de trabajo, sino también el efecto arrastre que tiene con otro tipo de actividades de la vida cotidiana. Además, es una movilidad que claramente es una movilidad motorizada. Entonces, pues nosotros ahora que, como sabéis, estamos con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, pues estamos trabajando para que conseguir esa neutralidad climática en el año 2050 y, por lo tanto, la movilidad laboral es un foco muy importante a tener en cuenta. Además, por otro motivo fundamental, es que la movilidad laboral sigue patrones, es decir, los desplazamientos son normalmente de un sitio, de un punto de destino, un punto de origen a un punto de llegada, y además se suele concentrar en determinados tramos horarios. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos sufrido la hora punta, ¿no? Que esto de que normalmente intentamos evitar, pero que claro, al final los horarios son los horarios, y entonces yo creo que al seguir patrones y al ser, lo que digo, predecible, pues es esencial poner en foco la misma, porque creo que hay muchísimas medidas con las que se puede actuar sobre ella. Cédric, hablamos de toda esta movilidad laboral, ¿no? ¿Qué están haciendo bien y mal las empresas? ¿Qué medidas deben adoptar o evitar, ¿no? Porque a lo mejor estamos reproduciendo algunos patrones que son incorrectos. Entonces, a ver, ¿por dónde vamos? Bueno, primero, buenos días a todos.
Es difícil de decir que hacen mal, bien, porque cada empresa hace como pueden, pero podemos ver cositas con nuestros clientes que están siempre aquí. El primer punto es falta la visión global de todo este viaje. Cuando llevo una flota de coches, es importante de entender bien por qué tengo eso, que la necesidad de Pepito no es la misma que Pepita. Es entender bien qué es su necesidad. El segundo punto es los datos. Estar seguro que yo estoy capaz de traer los datos que van a ayudarme a entender bien lo que pasa con mi flota. Y el tercer punto es la trampa más tradicional, es la solución one size fits all. Es decir, que yo voy a traer el mismo coche, la misma oferta para todos, porque es más barato, yo creo, porque es mi departamento de compra que va a hacer esta compra o esta negociación con las empresas de renting y después estoy muy feliz porque Pepito y Pepita tienen la misma oferta para desplazarse en modo profesional. Y cada vez que hacemos con mi equipo auditorios, etcétera, podemos ver que siempre se equivocan eso. Es adaptar a la necesidad real de Pepito y Pepita una solución de desplazamiento importante. Es por eso yo no estoy aquí para hacer publicidad, pero tenemos, por ejemplo, a disposición de nuestros clientes una solución de gestión de flota que se llama Optimize. ¿Qué es eso? Es adaptar la solución de movilidad a cada necesidad dentro de su entorno de vida. Es decir, hablamos mucho hoy de voy a electrificar mi flota. Bien, ok. Pero si Pepito lleva de su casa, que es en la montaña, a ir hasta Madrid, volver, etcétera, no sé si es la mejor solución. Y tenemos también un KPI muy importante, es que más o menos 15% de los coches de empresa están parados en un parking. Siempre. Eso es adaptar este hábito para decir, ok, salvo de tener mi propio coche aquí, porque yo lo tengo y estoy muy feliz, pero no lo uso, pero me cuesta. Es decir, trabajar más con soluciones de alquilar flexibilidad. De todas maneras, estamos hasta ahora, todo el discurso lo estamos enfocando en el coche privado y en su utilización, en los trayectos que tenemos que hacer, etcétera, si es el adecuado o no. Pero yo me acuerdo, y todavía hay muchas empresas que utilizan como la ruta escolar, pero el autobús de laboral, ¿no?, que va recogiendo los trabajadores. Dilmer, ¿esta es una solución del pasado o es algo que podemos recuperar? ¿Tiene sentido? Porque claro, antes las rutas eran abordables, ¿no? Ahora a lo mejor las rutas son enormes y hay que poner varias soluciones. ¿Esto es algo a retomar, a repensar, a considerar? Me gusta mucho la pregunta, Marta, porque además viene la actualidad, porque en realidad el autobús es el transporte, es el transporte de ahora. Es decir, las empresas de autobús no tienen capacidad realmente. Es decir, están necesitando más conductores, están necesitando más vehículos. Nosotros, como Bus for Fun, no tenemos vehículos propios. Nosotros trabajamos con las flotas locales en cada lugar, haciendo esas rutas, como tú bien dices, porque creemos que además de reducir el medio de transporte que más reduce la contaminación, como decía Lucía,
estamos hablando de un 30 o un 40% de la contaminación que se produce por el transporte hacia el trabajo. Entonces, apuestas como el autobús tienen mucho sentido. Por eso, no son ni del pasado ni del futuro, son del presente y van hacia adelante. Y también me gustaría añadir, como decía Cédric, los datos. Los datos son importantísimos, porque se hacen rutas, se hacen planes de movilidad, pero no se hacen del todo bien ni conciencia de la importancia de esos datos. Porque para verdaderamente ser sostenible tenemos que saber de dónde viene la gente, cómo viene, para después implementar esas pautas de mejora, ¿no? Desde Bus for Fun nosotros trabajamos siempre una primera base de consultoría, una segunda base de implementación y una tercera que es importantísima, que es el reporting. Nosotros siempre tenemos toda la información de qué se está emitiendo en tiempo real y quién lo está emitiendo. Nosotros, al final, creemos que el autobús es importantísimo, es la apuesta más importante, creo yo, para el transporte laboral, pero somos una plataforma también agnóstica en ese sentido. Nosotros entendemos que el transporte laboral puede ser mucho más amplio. Las ciudades y los centros de trabajo como polígonos también tienen que apostar por otros medios de transporte, ya sea intermodal, combinando estación de tren y autobús, o estación de tren y en bicicletas, o las bicicletas también directamente, ¿no? Entonces, incluso el car sharing. Dentro de las plataformas necesitamos medir esa emisión de CO2 para implementar y llegar a esos objetivos que tanto nos ponemos y que no llegamos, diría yo. Y que con la ley de movilidad se intenta, se apoya y es un gran paso. Es un gran paso y que tendremos que trabajar más adelante. Lo que pasa es que en la consecución de esos objetivos, aquí tenemos un dato importante, que es que el 25% de los desplazamientos que se hacen en el mundo del trabajo son viajes de negocios. Marina Vela, de Iberia, creo que aquí tiene mucho que decir, porque claro, aquí esto se escapa del control interno de las empresas, porque tú puedes decir con tu flota, bueno, pues estos coches, como decía Cédric, pues mira a ver qué coches, o como decía Lucía, a ver qué tipo de trayectos, en fin, puedes prever un poquito más el consumo que se va a hacer, las emisiones que se van a contaminar, pero claro, en esos viajes de trabajo se escapa el control interno de las empresas. ¿Cómo gestionamos esto? Bueno, primero muchísimas gracias, Marta, y también muchísimas gracias a eldiario.es por la oportunidad que nos da de compartir esta jornada. Y contestando a tu pregunta, yo creo que hoy en día la descarbonización de los viajes es una prioridad ineludible de las empresas, ¿no? Sobre todo aquellas empresas que están comprometidas con la sostenibilidad y con la competitividad, ¿no? Las empresas lo que deben hacer, lo que necesitan hacer es reducir sus emisiones no solamente de su propia actividad, ¿no?, sino también de aquellas emisiones que vienen del alcance 3, es decir, aquellas emisiones, como bien tú decías, que son emisiones indirectas que la empresa no puede gestionar directamente dentro de su corporación. Y los viajes corporativos pertenecen a este tipo de emisiones, a este alcance 3, ¿no? Y lo que necesitan las empresas son herramientas que les ayuden, que les faciliten la consecución de sus objetivos, ¿no? En Iberia acabamos de lanzar ahora mismo el Círculo SAF, que no es más que una comunidad corporativa en la que ayudamos a las empresas a reducir las emisiones derivadas de sus viajes corporativos gracias al uso de combustibles sostenibles, ¿no? Creo que se ha hablado mucho sobre el SAF, también en el panel anterior, pero el SAF en todo su ciclo de vida es un tipo de combustible que permite reducir hasta en un 80% las emisiones frente al uso de un queroseno tradicional. Y además una cosa que es muy interesante del SAF es que lo podemos utilizar hoy mismo. O sea, hoy mismo en un avión podemos utilizar SAF y además no es necesario tampoco hacer ninguna modificación en los sistemas ni en las instalaciones aeroportuarias, ¿no? Con lo cual creo que es la fórmula, es la herramienta que necesitan las empresas para descarbonizar sus viajes corporativos, ¿no? Obviamente,
En Iberia también tenemos otras palancas y otras herramientas que están no solamente dentro de la estrategia de sostenibilidad, sino también dentro de la estrategia del grupo, ¿no? Dentro de la empresa, como es la renovación de la flota, tener una flota mucho más eficiente, pero también optimizar nuestras operaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final es una conjunción entre herramientas y diferentes palancas. Porque vosotros, esa reducción de emisiones se puede medir, o sea, Sí, sí, por las supuesto. empresas que se Por adhieren. supuesto, nosotros calculamos la huella de carbono y con esa huella de carbono, según el nivel de compromiso que quiera adquirir la empresa, bueno, somos capaces de calcular el impacto que tiene en términos de reducción. Cédric, Marina ha abierto un tema de conversación interesante que es el de los combustibles más verdes o más sostenibles, que aquí están los biocombustibles, ¿no? Entonces, hasta ahora el transporte por carretera, que forma parte también de toda esta movilidad de las empresas, ¿no? Se hacía con diésel. El diésel era el diésel tan demonizado ahora. Sin embargo, con los biocombustibles se abre una puerta otra vez al diésel, o sea, o el matrimonio diésel, transporte por mercancías, ya va al divorcio completo. No es tan limpio todo eso, ¿eh? No, es que en el mundo camión, hoy la respuesta para hacer la descarbonización es el biocombustible. Marina hablando del SAF, el SAF se llama el biocombustible diésel, que llamamos en las estaciones y para el mundo de carretera tierra el HVO. El HVO, como Marina dice, permite de reducir hasta 90% de las emisiones de CO2. Es importante de hablar de segunda generación, no hacerlo desde aceite de palma, porque aquí es brutal para la planeta. En Mueve comercializamos el HVO y el SAF hace 2 años ya. Podemos ver que hay demanda, pero hay una diferencia brutal entre, creo yo, entre el avión y el camión. El camión, el margen de un camión es muy pequeñito. Pero cuando hablo pequeñito, es pequeñito. Es decir, que cuando vamos porque producir HVO es más caro que producir diésel. Entonces, el sobrecoste de eso, alguien necesita de soportar eso. En la cadena de valor de un camión hay el cargador, que puede ser un Coca-Cola u otro. Hay el transportista, hay el supermercado u otro, etcétera, hasta el cliente final. Si no somos capaces de absorber en toda esta cadena de valor el sobrecoste de eso, va a estar difícil. Hay demanda, pero por el momento se queda pequeñita. Y es bastante importante. Para que el biocombustible no es solamente para el camión. Y eso yo quería abrir un poquito un tema aquí, es decir, que el biocombustible puede ir también para la última milla de la furgoneta o el coche de empresa, para ir más verde. Pero eso necesita el sector un apoyo más fiscal de eso, porque cuando voy a llegar a repostar mi furgoneta con HVO, yo no puedo entrar en el centro de Madrid porque no tengo la pegatina cero. Eso es importante. Y después, en el mundo camión, lo que es importante es que hay otras maneras de descarbonizar el camión. El primero que se ve poco a poco en este país, que está bueno, porque soy francés, es prohibido en Francia, por ejemplo, es el camión duo trailers. Es decir, con la misma cabina que va a consumir 40% más, el transportista tiene 2 remolques. Entonces, aquí es un ahorro de más o menos 70% de combustible. Eso es bastante importante. Eso. ¿Okay? Laura,
Estamos aquí apuntando diferentes soluciones, que creo que tú tienes aquí mucho que decir también, porque a lo mejor también hay más aproximaciones a este asunto. Sí, desde luego. Bueno, gracias en primer lugar al diario.es por invitarnos a Transport Environment. Y permitidme que lance un mensaje a favor de la electrificación del transporte por carretera. No cabe duda que... Entiendo vuestra postura, por supuesto, pero no cabe duda que la tecnología más eficiente a día de hoy para el transporte por carretera es la electricidad, algo que nos ha rodeado durante todos los tiempos y hoy en día ya es factible contar con camiones totalmente eléctricos. Todas las marcas relevantes cuentan con vehículos y modelos de autonomías de en torno a 600, 700 kilómetros. Entonces, bueno, veréis, según ACEA, que es la Asociación de Fabricantes a nivel europeo, el parque vehicular, solamente el 2% son vehículos pesados, es decir, tanto camiones como autobuses, pero ese 2%, que es una mínima parte, contribuye al 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, que realmente es un transporte pesado en emisiones también. En España, pues bien lo decía el ministro de Transportes en la inauguración de este evento, el transporte por carretera de mercancías ocupa el 96%. Es decir, el 96% de ese transporte de mercancías es por carretera. Y luego, además, en España, nuestros camiones recorren más kilómetros que otros países europeos, mientras que Francia, Italia, Alemania... El 50% recorre menos de 300 kilómetros diarios. En España, ese 50% recorre 500 kilómetros diarios. Entonces, bueno, tenemos un reto, es verdad. Y luego, además, por la ubicación geográfica de nuestro país, somos el tercer país europeo en volumen de transporte de mercancías, por detrás de Alemania y de Polonia. O sea que, quiero decir, España tiene una figura relevante y además... O sea, tiene una figura relevante en esto del transporte de mercancías por carretera. Y, sin duda, para nosotros la solución más eficiente es el camión eléctrico. Y si uno va atento, yo ya veo varios por la carretera, pero es verdad que yo llevo las gafas eléctricas, no puedo evitarlo, no me las puedo quitar, son lentillas, ya no son gafas. Si uno hace la cuenta, así una cuenta de la ESO, ¿no? Un camión más o menos, digamos que va a una velocidad media de 90 kilómetros por hora, digamos que... puede hacer un recorrido, según la legislación europea, de 4 horas y media. Después de esas 4 horas y media tiene que hacer una parada obligatoria. Entonces, esas 4 horas y media, una velocidad media de 90 kilómetros por hora, nos salen 400 kilómetros. Pues ya prácticamente diría, de hecho, que todas las marcas tienen modelos que dan una autonomía superior a esos kilómetros. ¿Qué es lo estratégico? Que durante esos tiempos de parada obligatorios que tienen que realizar los transportistas sea posible una recarga pública. Pero, por otro lado, se prevé también que la mayor parte de las recargas de estos transportistas o cargadores sean las áreas de depósito o cocheras. Es decir, que cerca del 70-80% de las recargas de estos vehículos pesados sea en estos centros logísticos. Por lo tanto, es importante dotar a estos centros logísticos de infraestructura de recarga necesaria para que esos vehículos pesados puedan recargar. A ver, un momento, porque aquí estáis todos queriendo hablar, cosa que es fenomenal. Está Didier, también quería que... Dilmer, perdón, también quería preguntarte a ti, Lucía, y a continuación va Cédric. Tú me estabas pidiendo la palabra, Dilmer. Estoy totalmente de acuerdo con Cédric y con Laura. Los biocombustibles tienen su papel, la electrificación tiene su papel. Yo creo que cada uno en su punto, ¿no? En su sector especialmente. Yo creo que la última milla será eléctrica, o por lo menos eso es lo que se ve más claro. Un vehículo pequeño, la eficiencia es mucho mejor con eléctrico actualmente, creo yo, además tiempos de carga, además. Los biocombustibles yo creo que tienen espacio en distancias medias, ¿no? Y después, para grandes distancias, tenemos transportes más colectivos como pueden ser el autobús y el tren, ¿no? Y sin descuidar el avión, que seguiremos volando. Y por eso vuestra apuesta también es tan importante. En relación a eso, yo creo que hay un punto muy clave, que es la fiscalidad positiva.
Es decir, aquí tenemos el gran qué también, ¿eh? Es decir, porque lo que dice Laura, sí, los camiones, los autobuses necesitan electrificar, necesitan puntos donde cargar, los coches también, las flotas también, pero antes de eso necesitamos comprar los autobuses, necesitamos comprar los camiones y necesitamos invertir en esas estaciones. Y eso todavía la industria lo está viendo un poquito cuesta arriba. Lo está viendo un poco cuesta arriba porque las inversiones son grandes, el conocimiento tampoco es tan grande del producto y por eso te invito, Lucía, que de esos 10.000 millones que vienen de Europa haya muchos para la industria y para subvenciones en vehículos y en plantas y en investigación y en biocombustibles, por supuesto. Lucía, desde el Ministerio, ¿qué políticas, por aquí se están apuntando iniciativas privadas, qué políticas queréis o vais a implementar para contribuir a la descarbonización de la movilidad en la empresa? Pues, a ver, todo lo que están contando para nosotros es sumamente interesante porque además para nosotros lo que nos aporta la empresa privada es muy importante también para el diseño de las políticas públicas y nosotros hay un dato que apuntaron tanto Cedric como Dilmer al principio y es la importancia del dato para el diseño de las políticas. De hecho, pues en la Ley de Movilidad Sostenible uno de los puntos claves es el espacio integrado de datos de movilidad, porque para poder diseñar unas políticas que sean eficientes es necesario disponer de esos datos que nos ayuden en la toma de decisiones. Para nosotros, el ciudadano, por supuesto, está en el centro. Nosotros creemos que la movilidad es un derecho y que además garantiza la igualdad de oportunidades para todo el mundo, porque es que para poder acceder a un trabajo muchas veces necesitamos desplazarnos a ese trabajo, con lo cual desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tenemos puesto el foco en ese tipo de movilidad. El objetivo fundamental pues, que queremos conseguir, pues queremos que haya un trasvase del vehículo privado al transporte colectivo, como veníamos comentando, de autobuses y de transporte público en general. Entonces, pues las políticas están diseñadas para que pueda, se están diseñando y se está trabajando para poder conseguir ese trasvase. Se trabaja también en temas de electrificación. Tomamos buena nota de la necesidad de que los fondos se destinen también a la electrificación de flotas y también dotar de esos puntos de carga y para que puedan seguir adelante y sobre todo pues, se están promoviendo estrategias pues, de movilidad, no solo trasvase al transporte público que por supuesto, pero que también se quiere trabajar en una movilidad activa, ¿no? que tenga su doble vertiente, que tenga una movilidad, o sea, que tenga un beneficio medioambiental, pero por supuesto que tenga un beneficio en la salud de las personas. Hay una estrategia de bicicleta, se está trabajando también en la intermodalidad de bicicleta con el transporte ferroviario. Y hay un montón de iniciativas pues, fundamentalmente pues, para eso, para la descarbonización del transporte. Cedric, me estabas pidiendo la palabra. Te voy a pedir en esta pequeña intervención un poco de brevedad porque Marina creo que tiene muchas cosas que contar, también Laura. Muchas gracias. Estaba solamente para ir un poquito con la intervención sobre la electrificación del camión. Hoy vemos en el mercado que hay intención de ir aquí. Hay un cambio brutal de cómo la logística se hace. Cambiar eso para adaptar esta logística al mundo del camión eléctrico. Y se ve perfectamente. Pero necesitamos apoyo, todo el sector, de toda la parte administrativa, fiscal, etcétera, para ayudar a todos a ir en este proceso, porque es bastante importante. Los privados, como nosotros, hacemos inversiones brutales para construir parkings, para poner aquí cargadores de camiones, para hacer esta famosa parada obligatoria, pero para que lo sepáis, tenemos 20% de nuestros cargadores que están pendientes de enchufarse por tema administrativo de no sé qué. Eso cuesta también. El go-to-market nos falta eso.
tenemos la intención, el sector también, todos, pero nos falta un poquito este impulso para ir al go-to-market realmente. Eso es un punto de dolor importante. Marina, ¿esta lucha se puede hacer en solitario o es necesaria que haya cooperación entre empresas? No, absolutamente la cooperación es fundamental, ¿no? O sea, creo que las empresas por nosotros mismos no vamos a ser capaces de llegar a los objetivos de descarbonización, ¿no? Yo creo que esto se trata de aunar fuerzas entre empresas, pero también aunar fuerzas con las diferentes administraciones públicas y con la sociedad, ¿no? Descarbonizar un segmento tan complejo como es el transporte aéreo requiere de alianzas muy potentes y sobre todo también de compartir una visión de largo plazo, ¿no? Creo que el Círculo SAF, que la iniciativa que hemos creado en Iberia, precisamente va de eso, ¿no? De cómo cómo compartimos junto con otras empresas unos mismos objetivos, que se trata de cómo podemos transicionar hacia una economía baja en emisiones, ¿no? Y cómo de una forma colaborativa podemos sobre todo impulsar una industria como es la generación de SAF, ¿no? Cómo entre todos generamos esa demanda y podemos acelerar esa transición y hacerlo también de una forma muchísimo más efectiva. Y para mí un punto muy importante es sin perder competitividad y sin perder conectividad, ¿no? Recordemos todos que España es una península con 2 archipiélagos y que el 80% de los turistas internacionales que llegan a nuestro país lo hacen a través del transporte aéreo, ¿no? Lo hacen en avión. Para las empresas, la conectividad aérea es fundamental para hacer crecer sus negocios, para conectar prosperidad, para impactar en otros territorios, ¿no? Entonces, creo que la conectividad es algo que no podemos perder y además no solo se trata también, lo decía al principio, de una colaboración entre empresas privadas, sino que aquí tenemos también que involucrar a las administraciones públicas. Fíjate, te diría que la generación, el impulso de una industria como es la del SAF debería de ser casi un proyecto de país, ¿no? Porque España tiene las circunstancias para que eso se pueda dar. Te voy a dar 3 datos para que entendamos un poco la dimensión de esto. PwC lanzó un informe en el que decía que la generación, el impulso de una industria como es los combustibles sostenibles, podía movilizar hasta 22.000 millones en inversiones, generar hasta 270.000 empleos directos e indirectos y aportar hasta el 2050 56.000 millones de euros al Producto Interior Bruto. Es decir, son unos números lo suficientemente relevantes como para acelerar esa urgencia de la energía del SAF, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí vamos a ver el avión eléctrico, ¿no? Y entonces nosotros tenemos muy claro que esa debe de ser nuestra hoja de ruta y esto va de colaboración de empresas privadas, va de colaborar con las administraciones públicas, es decir, va de implicar a todos los actores principales que están dentro de esta ecuación, de este ecosistema y, por supuesto, también tener un marco regulatorio estable y con incentivos. Cuando hablamos de involucrar a todos los agentes, a veces se nos olvida que también hay trabajadores. O sea, ¿de qué manera les podemos implicar? Laura, podemos implicar, o Lucía, las dos quizá podáis responder, porque además tú me estabas pidiendo también la palabra porque querías apuntar algo respecto a lo que decían tus compañeros. Sí, gracias, Marta. Un poco retomando el capítulo anterior, perdóname que haga un breve paréntesis. Fruto de los diálogos estratégicos que se están trabajando en Europa con la industria de la automoción, se prevé que a final de diciembre salgan las conclusiones por parte de la Comisión y uno de los debates es precisamente la electrificación de flotas. Entonces, los objetivos de electrificación de flotas para los cargadores, quiero decir, muchos cargadores potentes, grandes, que trabajan a nivel internacional, están de acuerdo con ese objetivo de electrificación de flotas por ser la medida, digamos, más efectiva para la reducción de las emisiones. Pero claro, estos objetivos no pueden venir solos, tienen que venir acompañados de
una serie de incentivos, ¿no? Entonces, en España llevamos más de año y medio sin ayudas para la electrificación del transporte pesado. En vehículos ligeros, pues bueno, es algo transitorio y vamos casi de año en año viviendo el año de la marmota, pero en transporte pesado como que todo es mucho más pesado y grave, ¿no? Entonces, esas herramientas fiscales también que comentabas, pues son necesarios para incentivar esos mecanismos de electrificación de la flota. Y luego, Marta, lo que mencionabas ahora, haciendo alusión a tu pregunta, ¿no? ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Pues no solo los trabajadores, sino también incentivados por las empresas, ¿no? A nivel europeo, pues hay países que están liderando los planes de movilidad del trabajo, como son Bélgica y son Francia, incentivan a la empresa y por ello también al trabajador los desplazamientos a pie, los desplazamientos colectivos y los desplazamientos en transporte público. Me refiero a través de car sharing o a través, pues eso, de transporte público. Y en España, pues bueno, yo creo que es un capítulo que tenemos pendiente, pero la Ley de Movilidad Sostenible, desde luego, lo tiene en cuenta y estarán ahora en plena votación. En plena supongo. votación. Para aquello muy interesante. Y bueno, hay expertos que llevan trabajando mucho tiempo en esto, como es, por ejemplo, Manel Ferri, que desarrolló un estudio junto con el IDAE, que era pues, la movilidad del trabajo, un reto pendiente. Por fin hoy podemos decir que ese reto pues, ya se está abordando y por fin queda plasmado, esperemos, en la Ley de la Movilidad Sostenible, esos planes de movilidad del trabajo sostenibles. Bueno, el 37%, aunque Lucía mencionabas datos, pues el 37% de los centros habituales de trabajo se encuentran en otro municipio diferente al de la residencia. Y el trabajo en los días laborales pues es el principal motivo de los ciudadanos para realizar ese desplazamiento. Lo que es importante, yo creo, es que estos planes de movilidad sostenible al trabajo no queden en un papel, sino que bueno, se establece un plazo de 24 meses, en principio, quiero decir, todo está sujeto a lo que pase hoy, ¿no? Un plazo de 24 meses para determinadas empresas con un número específico de trabajadores, pero esos planes no pueden quedar en un papel, tienen que llevarse a cabo e implementarse. Y aquí es donde realmente es lo interesante, ¿no? Yo creo que es necesaria una armonización y sería necesario pues, disponer de centros de asistencia a las empresas para que puedan llevar a cabo estos planes de movilidad sostenible para sus trabajadores, fomentando pues, el vehículo compartido, el transporte público y ¿por qué no? Por supuesto, el vehículo eléctrico. En las empresas que representáis, voy a primero con Dilmer, ¿hay demanda por parte de los trabajadores? Porque estamos hablando de incentivos y de políticas, pero aparte de la comunidad, ¿está concienciado el trabajador de la necesidad de mejorar, de hacer más sostenibles sus desplazamientos? ¿Le solicita a la empresa este tipo de medidas? La realidad es que el trabajador lo que quiere es vivir mejor. Yo creo que todos, ¿no? Sí, pero a partir de esa premisa viene lo siguiente. Nosotros creo yo que desde la administración también, lo siento que te estoy poniendo muchos deberes, pero bueno, hay un tema de concienciación de lo importante que es la sostenibilidad, porque para que os hagáis una idea, en una habitación de 30 metros cuadrados, eso es lo que contamina un coche yendo al trabajo al año. Es decir, cada persona que va al trabajo acaba convirtiendo una habitación de 30 metros cuadrados en aire invivible. Eso es grave, teniendo en cuenta que, como bien se decía, es el transporte que más se hace. Entonces, hay un tema de concienciación, después hay un tema que los empleados que lo utilizan después no quieren abandonarlo. Un 80% dicen, yo prefiero ir en un transporte conveniente, que eso también es muy importante. Cuando hablábamos de los datos, es importante usar esos datos. Es decir, nosotros cuando implementamos,
hacemos un estudio previo donde conocemos de dónde viene esa gente, dónde vienen nuestros compañeros de trabajo. Como tú mismo decías, es recurrente. Entonces, eso se puede planificar y lo que sería una ruta, como antes decíamos, grande, no es necesario, porque nosotros sabemos que Pepito, Manolo y Juanita están muy cerca. Entonces, ¿por qué les vamos a poner una parada a 20 minutos? No, si es que la podemos poner a 5 minutos, que estén juntos. Y en lugar de tener un autobús que recorra 20 kilómetros, no, hagamos muy parecido a su realidad. Los movimientos de casa-trabajo normalmente en España son de 10-12 kilómetros, máximo 18. Eso es decir, es un Pozuelo-Madrid, es un Badalona-Barcelona. Entonces, se puede hacer muy conveniente para que la gente verdaderamente le encuentre la utilidad. Y la utilidad viene en esa conveniencia que la podemos trabajar y la podemos conseguir con esos datos si verdaderamente los usamos. No como decías tú, que a veces simplemente cogemos el plan de movilidad, ¡uy, qué bonito!, pero después no hacemos nada. Entonces, no, si verdaderamente se trabajan esos datos, es posible. Es posible. Y diré una cosa muy breve, que eso nadie lo dice, pero también hay que decirlo. Habrá que también poner impuestos a quien contamina más. Es decir, los peajes, todas esas cosas que no gusta hablar porque evidentemente nadie quiere pagar más impuestos, pero igual que queremos una fiscalidad positiva, pues tendrá que haber la otra también. Y eso es una cosa que desde la industria responsable tenemos también que pedir. Marina, vosotros desplazáis trabajadores que no son vuestros, que son de otras empresas. Correcto. ¿Tú crees que está concienciado el pasajero de negocios de la necesidad de esos desplazamientos más sostenibles? ¿Qué recompensas pueden tener por apostar por este tipo de movilidad aérea? Sí, fíjate, yo creo que están concienciados tanto el viajero como las empresas. O sea, es decir, en la decisión de compra de un viajero, la sostenibilidad empieza a coger un espacio que no tenía hace muchos años, ¿no? De hecho, si nosotros vemos herramientas de autogestión a la hora de elegir un proveedor u otro, aparecen las emisiones que tienen sus viajes, ¿no?, con ese proveedor. Entonces, hay una concienciación por parte del viajero, es algo que nos demandan de forma continua, y hay una concienciación por parte de las empresas en esa toma de decisiones. O sea, la sostenibilidad no es un silo ajeno al resto de la organización en una corporación, ¿no? Es algo que es absolutamente transversal y hay muchas áreas de la compañía que están involucradas en eso, ¿no? Y nosotros en Iberia, porque así nos lo demanda el viajero, no solamente hablamos de combustibles sostenibles, ¿no?, sino de qué tipo de avión estoy volando, ¿no?, y cuál es la huella de carbono que estoy dejando con mi desplazamiento, ¿no?, pero también qué se hacen con los residuos de la comida que no estoy comiendo. Es decir, hay muchísimas pautas, ¿no?, que hacen que el propio viajero se conciencie, pero que el propio viajero también demanda, ¿no? De hecho, muchas veces cuando hablamos con el área de personas, ¿no?, en esta parte de retención de talento, ¿no?, de adquirir talento, muchas veces nos decían, parece que el entrevistado soy yo, ¿no? Y parte de lo que preguntan es cuál es tu política de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué políticas estás poniendo en marcha con tus clientes y con tus proveedores? Entonces creo que es una demanda del viajero y de la empresa. La palabra datos ha aparecido varias veces en esta mesa y sin duda son decisivos para toda la gestión de esto. Y la palabra flotas todavía no ha aparecido, pero debería ya haber aparecido. Cédric, ¿cómo gestionamos las flotas? Supongo que no es fácil, a lo mejor en una empresa grande, si hay un departamento destinado a esto, pero en las pymes, a lo mejor esa gestión de esa pequeña flota, ¿les podéis ayudar de alguna manera? ¿Cómo debe hacerse esta gestión? ¿Qué parte ocupan los datos? Y sobre todo para las pequeñas empresas, ¿no? Es una buena pregunta. Sí, hacer la gestión de una flota, principalmente hay un KPI bastante importante que es el TCO.
El TCO aquí es el rey, ¿ok? TCO es Total Cost of Ownership, que me cuesta realmente utilizar este coche, este camión, esta furgoneta. Los datos, por eso, son imparables. Para que entendáis bien eso, si me pongo con un camión, el coste principal de un camión, salvo del coste del camión, es el conductor. Y el conductor tiene un potencial brutal, es su pie derecho. Si yo voy a impulsar mucho o no mucho el consumo. Él elige cómo va a consumir su camión. Y sin datos yo no puedo controlar si él está haciendo bien o no bien. Y eso necesitamos de poner después formación, lo hacemos. En el mundo fleet de coches es exactamente el mismo. Cuando estoy con mi coche de empresa, algunas veces me gusta decir, hey, pero no, ¿por qué voy a hacer eso? Es consumo para nada, es emisiones para nada. Y el tema de la formación es importante. Pero, ahora, he hablado del coste del conductor y también de su impacto con el segundo puesto más importante, que es el carburante. Pero hay un tercer puesto que nadie ve, que tú has hablado un poquito de eso, es el coste de los peajes. En un camión es 20% de su coste, 20%. Entonces, si no tengo ninguna herramienta para optimizar mis rutas, para evitar los peajes, etc., va a estar un poquito complicado. Es el mismo para los coches. Es por eso que manejar una flota para nosotros es ayudar a nuestro cliente final, que es el gestor de flota, a manejar bien su flota por tema de coste, con Optimize, con todos los servicios de optimización, pero también es dar a él un bundle de servicios para ayudar a él a estar totalmente feliz, porque cuando un coche no funciona por tema de luna que está rotido, no sé qué, si él no tiene un servicio ya para cambiar su coche, su camión, su furgoneta, no puede utilizarlo y entonces es un coste de pérdida importante. Y voy a dejar aquí con un ejemplo otro que es totalmente diferente. En el flota, en el mundo camión, lo que es importante es el chofer. Falta un montón de choferes. Necesitamos de cuidar al chofer. ¿Por qué? Porque cuando el chofer está con estrés, su pie derecha va a estar más complicado, etcétera, etcétera. Y es por eso que cuando él va a pararse para su parada obligatoria de 45 minutitas o más, necesita él de parar no en un lugar público, cuando hay mucho ruido, él no va a descansarse como lo hacemos nosotros todos, a ir a la cantina, al restaurante tranquilamente a descansar, él no. Es por eso que desarrollamos un concepto que se llama Truck Village, para que ellos puedan descansar realmente. Y cuando un chofer está totalmente descansado, se llama la seguridad. Eso no hay elección, porque es muy, muy, muy importante. Solo subrayar un mensaje que respecto a lo que mencionaba Cedric del pago por peajes. Los camiones eléctricos a día de hoy, ha sido aprobado recientemente en el Parlamento Europeo, están exentos del pago de peajes, los camiones eléctricos, pero hay un pero, y es que solamente en aquellos países en los que está implementada la Euroviñeta. En España no tenemos implementada la Euroviñeta, así que pues otro incentivo que se está dando desde Europa, pero que nuestros transportistas y cargadores pues no pueden beneficiarse de ello. ¿Cómo podemos integrar todas estas propuestas y todas estas necesidades desde el Ministerio, desde el mundo de la empresa, desde los particulares? ¿Hay alguna política de coordinación para mejorar todo esto? Pues a ver, aparte de toda esta que ahora mismo está en el Congreso debatiéndose. Sí, no, exactamente. Sí, yo iba a hacer referencia a la Ley de Movilidad Sostenible
porque sobre todo el comentario que dijiste antes de que los planes de movilidad sostenible no se queden en lo que es un papel. Yo creo que que hay una apuesta clara desde el Ministerio de la que nos sentimos muy orgullosos y la que queremos seguir trabajando, y es que apostamos tanto por ello que lo hemos recogido en una ley, ¿no? Entonces, creo que eso ya es el primer paso. Yo creo que es un trabajo que será progresivo, que será gradual, pero que el primer paso ya está dado, que yo creo que eso es lo más importante, porque además consideramos que los planes de movilidad sostenible, como hemos dicho al principio, la movilidad laboral es de las que más contribuyen a la movilidad diaria, entonces creemos que es el foco fundamental en el que nosotros tenemos que trabajar. Es un poco como respuesta, porque es verdad que queremos demostrar, o sea, que quiero que quede claro que es que nosotros seguimos trabajando en ello y que además lo que queremos es aportar con elevar los planes a rango de ley, lo que queremos es crear un marco que sea estable y además que sea de cooperación y colaboración entre la empresa privada, entre las administraciones y entre los operadores de transporte. Es decir, lo que queremos es que haya una colaboración, porque, como sabéis, el marco competencial en España pues no es exclusivo de la Administración General del Estado, sino que tenemos una situación territorial pues que es complicada, y entonces lo que queremos es tender el guante y que todas estas medidas y todas estas aportaciones pues que se hagan en un marco común de colaboración y cooperación. Bueno, lo decía Marina antes, que aquí pelear solo, bueno, no es pelear la palabra, ¿no?, pero que luchar solos por este objetivo no es posible, que hay que hacerlo a través de la colaboración entre empresas y entre empresa-administración. Ahora, antes de irnos, me gustaría haceros una pregunta que creo que es importante que todos conozcamos. Me gustaría saber en qué momento, vamos a empezar por Cédric, en qué momento de tu vida personal o profesional te diste cuenta de que lo que estabas haciendo era realmente importante para la sociedad. Buena pregunta. Así a los demás os da tiempo a pensarlo mientras. ¿Tienes más tiempo vosotros? ¿En qué momento se produjo ese clic que dijiste? Yo no voy a hablar de la primera vez, porque lamentablemente tengo mucha experiencia. Pero una vez que no hace mucho tiempo, estaba en uno de nuestros parkings para camiones. Y dentro de eso tenemos un label, no sé cómo se dice, un tema muy importante para nosotros, que es Women Friendly. ¿Por qué yo voy a hablar de eso? Porque más o menos 8% de los conductores de camiones hoy son mujeres. No podéis imaginar qué es la vida de una conductora de camión real. Ducharse o dormir de manera tranquila. Su rutina es una locura. Ocultar todo eso, poner 3 sistemas de seguridad para que la cabina no se abra, etc., es una barbaridad. Entonces, para responder a tu respuesta, me fui un día, una tarde en un parking para encontrar los clientes. Y una mujer de Polonia me fue a verme y he empezado a hablar con ella, a entender bien por qué está aquí, qué falta, etc. Ella me ha dicho con el agua aquí, diciéndome muchas gracias porque aquí yo puedo dormir de manera tranquila. Eso he dicho, ok, yo voy a pelear para ir a pedir más pasta, para investir más, porque yo que estoy haciendo con mi equipo es fundamental para la sociedad. Marina, ¿cuál fue ese momento en el que dijiste, esto merece la pena? Pues mira, lo recuerdo porque fue un momento, yo creo que bastante duro y complejo para todos, ¿no? Que fue durante la pandemia. En Iberia no teníamos pasajeros, ¿no? Y entonces decidimos crear el corredor sanitario. Lo que hacíamos era, íbamos hasta Shanghái, llenábamos las bodegas de nuestros aviones de material sanitario
para traerlo a España y hubo un momento que dijimos, oye, no solamente pensemos en las bodegas, sino también pensemos en los asientos, los tenemos vacíos, ¿no? Y entonces decidimos también llenar todo el avión de mascarillas, de respiradores, ¿no? Y entonces hacíamos muchos ejercicios para ver cuál era el balance que tenía que tener el avión, ¿no? Qué combustible debíamos de meter. Y decíamos, oye, o sea, ¿cuál es el impacto que tiene en la sociedad todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y ahí fue, de hecho, cuando empezamos a crear nuestra calculadora de impacto social, nuestra calculadora de impacto medioambiental, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta que hay cosas que merecen la pena y cómo una empresa privada puede ponerse perfectamente al servicio de la sociedad y cambiar, aunque sea mínimamente, bueno, pues, momentos que pasaron en esas situaciones bastante críticas. Dilmer, ¿tu momento? No tengo un momento, es como pinceladas de muchas cosas, ¿no? Desde mi infancia en Honduras, donde a mí me encantaba ir al centro de la ciudad y escuchar los coches, pero hay una cosa que me molestaba mucho, que era el olor a la gasolina, ¿no? Después, la experiencia de mi madre, que mi madre se va 2 horas antes a trabajar para ir con tranquilidad, aparcar y demás. Y siempre he tenido un conflicto allí con ella, en plan, ¿pero por qué te vas tan pronto? ¿Ves en transporte público? Bueno, ella a veces dice sí, a veces dice no, ¿no? Y otras también en mi vida diaria, ¿no? En cuando estás en Madrid o cuando estás llegando a Barcelona y esos atascos que dices, ostras, pero si este recorrido es de 10 minutos y voy a tardar 1 hora. Y digo, aquí hay muchas cosas que cambiar y sobre todo mirando hacia adelante, donde yo creo que la sostenibilidad va a ser transversal o no será porque cambiará todo drásticamente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que apostemos por esa sostenibilidad para un futuro para todos. Esto, Laura, ¿cuándo te diste cuenta de que lo que estabas haciendo era algo más que un trabajo? Pues bueno, es que yo creo que llevo la electricidad en las venas, os lo digo de verdad, porque desde que terminé la carrera, bueno, hace ya unos cuantos años, es verdad, pero desde entonces he estado vinculada a temas de movilidad eléctrica, siempre he trabajado en este ámbito y realmente yo creo que cuando hicimos una apuesta firme es cuando se nos rompió la caja de cambios de nuestro coche convencional y dijimos, ya está bien, fin, punto y final. Entonces ya compramos un coche eléctrico de segunda mano, por cierto, y es que no se nos ocurriría volver a otro vehículo. Mis hijos, yo creo que no saben lo que es una gasolinera, pero creo que no hemos parado nunca, salvo para recargar el coche eléctrico. Entonces, eso de inyectar combustible, ellos ya piensan en coche eléctrico. En coche eléctrico. Hace poco también pues, nos hemos embarcado en una bici eléctrica para poder llevar a los niños al colegio. Entonces, bueno, yo creo que llevo las chispas un poco por dentro. O sea, la avería de la caja de cambios ha determinado todo esto tan bonito que hay detrás. Lucía, ¿y en tu caso? Pues a ver, yo creo que hay 2 momentos para mí que son clave. Uno es en el momento en el que soy madre porque quiero que mis hijos tengan un mundo mejor, que sea mejor. Y entonces ahora poder trabajar en políticas y en medidas que contribuyan a esa sostenibilidad y a dejarles un mundo mejor para ellos, pues para mí es muy gratificante. Bueno, pues estos 5 ponentes, estas 5 mentes brillantes nos han explicado cómo viven y sienten su responsabilidad con la movilidad sostenible. Ahora solo hace falta que la sociedad también adquiera conciencia de ello. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias.